pasado. Digo, es esa sensación, ¿no? De que, y tienes tus cuentas más o menos, controladas, ¿verdad? Crees que vas bien, que todo está en orden. Y de repente, ¡pum! Un gasto imprevisto, una llanta que se poncha, una visita al médico que no tenías planeada y sientes como que todo tu presupuesto se tambalea. Hoy, en The Deep Dive, vamos a sumergirnos en cómo navegar esas aguas turbulentas de los gastos inesperados. Así es. Hoy vamos a explorar las estrategias que, ha ido desarrollando Sergio, ¿no? Que él no se vende como un gurú de las finanzas, ni mucho menos, sino como alguien que a través de la experiencia y el esfuerzo ha encontrado maneras efectivas de planificar sus finanzas y, exclusivamente para lo que nos ocupa hoy, cómo capear esos temporales económicos inesperados. Exacto. Nuestra misión hoy es que tú, que nos estás escuchando, te lleves contigo ideas prácticas para que esos gastos sorpresa no se conviertan en un dolor de cabeza financiero. ¿Quieres descubrir cómo? Pues quédate con nosotros en esta inversión profunda. Para empezar, creo que es importante desmontar una idea que a menudo nos imponemos, ¿no? La de tener un presupuesto perfecto que anticipe absolutamente cada centavo que entra y sale. Ajá. Te resulta familiar esa frustración, ¿no? De haber planificado hasta el último detalle y que aún así surja un gasto que no tenías contemplado. Totalmente. Es casi como si hubiera una ley universal que dicta que justo cuando crees que tienes todo en orden, algo inesperado tiene que pasar. Exacto. Pero Sergio nos recuerda algo fundamental. Incluso las personas que son muy organizadas con su dinero o con sus finanzas personales cultivan una serie de hábitos clave. ¿Te identificas con alguno de estos? Primero, tener una estrategia de presupuesto bien definida. Sí. Segundo, incluir un margen para esos gastos imprevistos dentro del propio presupuesto. Tercero, mantener un fondo de emergencia separado para los asuntos mayores. Correcto. Y cuarto, la disciplina, esa que a veces nos falta, para resistir esas compras impulsivas que, en el fondo no necesitamos. Lo que resulta fascinante aquí es que Sergio no presenta estos hábitos como metas inalcanzables, sino más bien como un camino progresivo, ¿no? Claro. Como algo que se va construyendo poco a poco. Y cuando hablamos específicamente de presupuestar para lo inesperado, nos ofrece estrategias muy aterrizadas. Una de ellas es la regla del 5%. ¿La has considerado alguna vez en tu propia planificación financiera? Cuéntanos un poco más sobre esa regla del 5%, porque suena como algo interesante para incorporar, ¿verdad? Bien, la propuesta de Sergio es sencilla, ¿no? Después de calcular tus gastos mensuales habituales, los que tienes todos los meses, añades un 5% extra. Ok. Esta contingencia de gastos, como él la llama, funciona como un amortiguador. Si en algún mes te excedes un poco en alguna categoría o surge un pequeño imprevisto, tienes ese margen para cubrirlo sin que se desmorone todo tu presupuesto mensual. Entiendo perfectamente. Es como tener un pequeño, ¿cómo lo podríamos llamar? Un pequeño paracaídas financiero dentro de tu planificación mensual. Exactamente. Pero Sergio también menciona la importancia de crear categorías específicas en el presupuesto para esos gastos que, aunque no son mensuales, sabemos que van a ocurrir tarde o temprano. ¿Has pensado alguna vez en enfocarlo de esa manera? Sin duda. Sergio, por ejemplo, tiene una línea específica en su presupuesto dedicada a mejoras en el hogar, donde aparta una cantidad fija cada mes. Incluso menciona una regla que algunos asesores financieros sugieren, ¿no? Destinar aproximadamente el 1% del valor de tu vivienda anualmente para posibles mantenimientos y reparaciones. Es una forma de anticiparse proactivamente a esos costos más grandes y menos frecuentes. Claro, como digamos, si tu casa vale $200,000, pues tendrías que estar apartando unos $2,000 al año para posibles reparaciones o mejoras. Exactamente. Es una manera muy inteligente de encarar esos gastos que sabemos que inevitablemente aparecerán. Y luego está la estrategia de anticipar esos gastos que no son tan frecuentes, pero que son bastante predecibles, ¿no? Como las revisiones anuales del coche o el pago del seguro. Exacto. Si al comienzo del año te tomas un tiempo para revisar tu calendario, seguramente identificarás varios gastos que no son mensuales, pero que sabes que tendrás que afrontar. Sergio pone el ejemplo de calcular unos $1,200 en gastos diversos al año, lo que te llevaría a apartar $100 cada mes. Piensa en ello. La ITV del coche, las vacunas de tu mascota, incluso los regalos para cumpleaños o festividades, al planificarlos con antelación, dejas de verlos como sorpresas repentinas. Me gusta mucho esa perspectiva de adelantarnos a lo que sabemos que va a venir, ¿verdad? Sí. Pero también es fundamental lo que Sergio subraya sobre distinguir entre esos gastos que son genuinamente inesperados y aquellos otros que, quizás no los teníamos en mente, pero podríamos haber evitado si hubiéramos sido un poco más conscientes. Lo que resulta fascinante aquí es cómo Sergio nos invita a una reflexión profunda sobre la diferencia entre nuestras necesidades reales y nuestros deseos momentáneos.
Un reventón de una llanta es algo que requiere una solución inmediata, sí o sí. Pero esa compra impulsiva que hiciste navegando por internet a altas horas de la noche, ¿era realmente inesperada o simplemente se diste un impulso? Es una pregunta directa, pero muy necesaria, ¿no? Son realmente imprevistos todos esos gastos inesperados que solemos tener cada mes. Sergio nos anima a detenernos un instante antes de comprar algo, preguntarnos, ¿esto es una necesidad básica o un simple capricho? ¿Es realmente imprescindible adquirirlo en este momento? Incluso sugiere esperar un día o dos antes de realizar la compra para tener una perspectiva más clara. Y esa pausa para la reflexión nos conecta directamente con la psicología que hay detrás del gasto excesivo. ¿Por qué a veces sentimos esa necesidad casi irresistible de comprar cosas que en el fondo sabemos que no necesitamos? Claro, Sergio explora algunas de esas motivaciones ocultas, ¿no? El aburrimiento que nos lleva a buscar distracciones en las compras, la búsqueda de una gratificación instantánea, la presión social de estar a la altura de lo que vemos en otros. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué es lo que realmente te impulsa a realizar esas compras de las que luego quizás te arrepientes? Lo interesante es que él comparte una experiencia personal muy reveladora. Nos cuenta cómo en marzo de 2020, durante el confinamiento, se dio cuenta de que su gasto en una conocida plataforma de comercio electrónico se había disparado. ¿En serio? La razón. El aburrimiento, la necesidad de aferrarse a una sensación de normalidad en un mundo que se había puesto patas arriba. Es muy fácil identificarse con esa situación, ¿verdad? Buscar pequeñas alegrías en momentos de incertidumbre. Totalmente. Y ser conscientes de esas motivaciones ocultas es el primer paso fundamental para retomar el control de nuestras finanzas. Pero claro, cuando hablamos de esos eventos realmente inesperados y graves, ahí es donde entra en juego el tan mencionado fondo de emergencia. Exacto. Sergio lo define de manera muy clara. El fondo de emergencia está destinado a cubrir esos imprevistos serios, genuinos, ¿no? No para darnos gustos o caprichos. Hablamos de emergencias médicas importantes, accidentes automovilísticos que requieren reparaciones costosas, situaciones que verdaderamente pueden desestabilizar nuestras finanzas si no estamos preparados. Y subraya la importancia crucial de reponer ese fondo. Cada vez tenemos que utilizarlo, ¿verdad? No es una cuenta de la que podamos extraer dinero constantemente sin preocuparnos por volver a llenarla. Precisamente. Y en cuanto a la cantidad ideal que deberíamos tener ahorrada en ese fondo, Sergio menciona que su preferencia es tener el equivalente a 3 meses de nuestros gastos fijos. Sé que para algunas personas esto puede sonar como una meta muy lejana, pero él también nos da una clave importante. Empezar con pequeños pasos y establecer un objetivo que sea alcanzable. Me parece muy sensato ese enfoque, ¿no? De no abrumarnos con la cifra final, sino de concentrarnos en dar pasos pequeños pero constantes, ya sea proponernos ahorrar una cierta cantidad al mes o una suma un poco mayor cada varios meses. Lo fundamental es comenzar y mantenernos firmes en esa meta. Porque, como bien dice Sergio, las emergencias, lamentablemente, son una parte inevitable de la vida. Así es. Y con esto llegamos al núcleo de las estrategias de Sergio, sus 3 pilares fundamentales para lidiar con esos gastos inesperados. Las 2 primeras ya las hemos comentado. Incluir ese margen del 5% en nuestro presupuesto mensual y construir y mantener un fondo de emergencia sólido. Pero la tercera es, según él, su estrategia favorita y quizás la menos intuitiva para mucha gente. ¿De qué se trata? Pues Sergio propone algo que a primera vista puede sonar un poco contraintuitivo, ¿no? Crear una cuenta separada, completamente distinta del fondo de emergencia, de nuestros ahorros habituales y de nuestra cuenta corriente principal. Una especie de reserva específica para gastos inesperados. Lo que encuentro particularmente interesante de esta propuesta es el propósito tan definido de esta cuenta. No está pensada para las grandes emergencias que cubriría el fondo de emergencia, sino más bien para esas sorpresas que no son tan graves como para vaciar el fondo de emergencia, pero que aún así pueden desajustarnos el presupuesto del mes. Un viaje repentino que tenemos que hacer, una reparación menor en casa, un regalo de último minuto para alguien cercano. Entiendo. Es como tener un colchón financiero para esos imprevistos que no son catastróficos, pero que ocurren con cierta regularidad. Exactamente. Y Sergio sugiere tener inicialmente en esta cuenta el equivalente a aproximadamente un mes de nuestros gastos habituales, si no me equivoco. Correcto. Y enfatiza que, a medida que nos volvemos más conscientes de nuestros propios patrones de gasto, podremos predecir con mayor precisión cuánto dinero necesitamos destinar a esta reserva específica. Es una manera de pasar de ser completamente reactivos a tener una postura más proactiva frente a esos pequeños sobresaltos financieros que la vida nos presenta. Y me parece muy útil el ejemplo que comparte sobre cómo él y su esposa se organizan al principio de cada año
para planificar esos gastos más grandes que saben que van a ocurrir, aunque todavía no tengan todos los detalles concretos. Sí. De esta forma, cuando surgen cambios o imprevistos menores dentro de esa categoría general, ya tienen un margen para absorberlos sin que se conviertan en una fuente de estrés financiero. Exacto, es una estrategia que les permite navegar esas fluctuaciones económicas con mucha más tranquilidad y sin que cada pequeño imprevisto se convierta en una crisis en su presupuesto. Así que, recapitulando, la clave para manejar esos gastos inesperados parece residir en una combinación inteligente de planificación anticipada, en la creación de fondos específicos para diferentes tipos de imprevistos y, fundamentalmente, en cultivar una mayor conciencia de nuestros propios hábitos de gasto. Absolutamente. Y esto nos lleva a una última reflexión para ti que nos has acompañado en este análisis. Después de esta inmersión profunda en las estrategias de Sergio, ¿qué pequeño paso vas a dar hoy? ¿Hay alguna acción concreta que puedas implementar ahora mismo para comenzar a construir ese escudo financiero contra lo inesperado? Quizá revisar tu presupuesto actual y ver si puedes incorporar ese margen del 5%, ¿no? O tal vez definir una meta inicial realista para comenzar a construir tu propio fondo de emergencia. Y si esta exploración te ha resultado útil, te animamos a seguir profundizando en estos temas y a adaptar estas estrategias a tus propias circunstancias y metas financieras. En definitiva, se trata de tomar las riendas de tus finanzas personales y construir una mayor sensación de seguridad y paz mental frente a esos inevitables imprevistos que la vida nos depara. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.